Olá, bem-vinda a mais um podcast com Dudu. No episódio de hoje, tivemos o prazer de venir na Instituição Superior Monte Carlo, ¿verdad? Que era acerca de Fênix Vogal, ¿sí? Então, pudimos sair um pouco de nosso local, vinimos a entrevistar al profe, al licenciado Lúcio Díaz, el director general de Monte Carlo. Así que, profe, ya te conozco hace mucho tiempo. Un gusto poder estar acá, gracias por abrirte la puerta, ¿verdad? Y poder hablar también de todo lo que es la institución, todo lo que es Monte Carlo y obviamente todo el conocimiento que tiene, profe. Así que muchísimas gracias. Buen día para vos, bienvenido para vos, para todos los que te sigan. Y un gusto recibirte aquí, tenerte en nuestra casa de estudio, porque como dice, tenemos antecedentes, tenemos historia, nos conocemos, entonces para nosotros compartir contigo es un verdadero gusto. Muchísimas gracias, profe. Bueno, eh, hace mucho tiempo realmente queríamos venir, ¿verdad? Yo sé que el profe está full con todos los días, con los cursos. Y para nosotros un gusto poder detallar bien a toda la gente. Y yo sé que Monte Carlo cada año que pasa es más conocido, va creciendo cada vez más. Y de repente detallar varias dudas que mucha gente por ahí tiene con algún curso. Y obviamente que mi idea de hoy es poder hablar también del inicio de Monte Carlo, ¿verdad? Para que la gente conozca realmente la historia, profe. Entonces, ¿cuál es mi idea hoy, verdad? Realmente es preguntar cómo empezó, ¿verdad? ¿Cuál fue la idea inicial? ¿En qué época empezó los primeros cursos? Así que contame un poco, profe. Bueno, sabrá la historia oficial que puede decir en una institución en Paraguay, pues es la resolución. Nosotros tenemos la primera resolución hace 21 años. Oficialmente con el nombre de Monte Carlo tiene 20 años, 2003. Nosotros empezamos primero con un nivel más bajo se llama formación profesional. 2 años antes, posteriormente nos elevamos a la categoría de Instituto Técnico Superior y tuvimos nuestra primera experiencia académica con la institución con una especialidad en esa época que era un dominio muy limitado por la Escuela de Educación Física, que era técnico superior en fútbol. Ese fue el inicio de nuestra primera resolución con la institución. Posteriormente, y como mi especialidad, yo soy una de mis áreas en la licenciatura en ciencia de la educación, me especializo en la parte curricular. Yo estuve preparando carreras, por ejemplo, para otras instituciones también en el área de ciencia del deporte. Entonces, he notado que había una necesidad de mercado que no estaba satisfecho, por ejemplo, del mundo fitness. Cuando de eso estamos iniciando, que el gimnasio era una cuestión, estaba en un estado primario, vamos a decir, muy poco dominizado, no era una cultura nueva. Y nosotros vimos como directivos, ¿verdad? Que más tarde o más temprano, la evolución de la cultura va a exigir nuevos profesionales en el área porque se van culturizando prácticas y hábitos sociales de la actividad física. Entonces, prueba de ello es lo que hoy tenemos nosotros gimnasio prácticamente en cada manzana porque se culturizó. Entonces vimos y ahí se empezó a entrar en el área que es el fitness, ¿no? Entonces se pidió la habilitación, pero nosotros somos primero en Paraguay en sentar las bases curriculares y la resolución ministerial para formar a entrenadores y técnicos superior en entrenadores de gimnasio y entrenadores personalizados, entrenadores funcionales para la modalidad funcional, adultos mayores, hidrogimnasia, bicicleta estática, todo eso, aeróbica mismo, todo eso fue nuestra primera resolución del ministerio que tuvo Monte Carlo. O sea, fue la primera No, la institución. primera, estamos hablando de 22 años atrás. Entonces fue la primera que se animó, ¿verdad? Porque eso era un campo desconocido entonces. Y entonces Monte Carlo empezó, todo fue difícil porque era una cosa nueva, porque generalmente estaba manejado, por ejemplo, por profesionales aquí de Mercosur, ¿verdad? El caso Brasil, Argentina, que vienen a entrar curso. Pero de repente nosotros entramos en el mercado, pero ya entramos con un marco legal. Y ese marco legal era, lógicamente, que habilita el Ministerio de Educación y Ciencia de la Dirección General de Instituto Técnico está habilita para que vos puedas desarrollar ese curso. Entonces, una institución lo que hace es que se convierte en un medio, pero el ministerio te certifica como tal. O sea que válido en todo el territorio nacional.
ese fue el comienzo, ¿verdad? Pero no fue tan fácil como te estoy contando, así con esa dinámica que estoy contando, porque hay desconfianza, hay muchas cosas que uno tiene que superar solo con la trayectoria, con la tenacidad, la voluntad, fe, esperanza y luchar, porque muchos colegas nuestros también intentaron, pero no pudieron sobrevivir porque era difícil. Hoy, hoy por hoy, así saltando muchas cosas, ¿verdad? Ya es el mercado, ya se presta, ahí tenemos otras colegas instituciones, por ejemplo, que prestan también los servicios, nuestra misma especialidad. Pero fuimos lo primero que hemos pasado ese periodo difícil de convencer a esa población de que nosotros vamos a dictar cursos profesionales porque antes era un dominio. Eso mismo pasó, por ejemplo, que yo una experiencia, te cuento así entre paréntesis, por ejemplo, con Pilates. Somos los primeros Paraguay en tener resolución Pilates, porque todo el mundo creía, porque esa es lo que tenemos que destacar de Monte Carlo, por qué su trayectoria, por qué su evolución y por qué llegamos donde llegamos y podemos presentar con toda la integridad que en Paraguay, ante el público, vamos a decir, paraguayo, de extranjero, porque somos una institución contradictoria. Sentamos las bases particulares, tenemos resoluciones y además cualquiera puede llamar al Ministerio de Educación y Ciencia en la dirección del Instituto Técnico Superior y preguntar, Monte Carlo, ¿cómo está calificado? Claro. Otra cosa que yo lo diga y que le diga a fulano, venga, eso es de historia, pero la calificadora es la ayudadora. Dos, el éxito de la evolución de la institución, algo habemos hecho bien en esta trayectoria porque generalmente el producto tiene huellas. Difícil conseguir un producto que no tenga procesos. Nosotros somos un proceso. 20 años nos costó llegar aquí y hacer todo lo que estamos haciendo. Claro. Entonces, nosotros tenemos una filosofía especial. Yo considero que gran parte de todas las buenas realizaciones que hizo se debe a nuestra filosofía. Somos muy familiares como institución. Les tratamos, no es una institución fría, es una institución cálida. Y es muy bueno. Y estamos preocupados sobre todas las cosas, ¿verdad? De que el alumno en especial, nosotros hemos adoptado ya en el 2005 aproximadamente, la modalidad que se llama formación basada por competencia. Eso implica de que nos preocupamos el alumno, el estudiante que tenga las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales que el mercado actual va a demandar. ¿Entiendes? No vamos a decir que tenemos luces, tenemos sombra como cualquier otro, pero tenemos ese objetivo muy claro, bien definido en nuestra intención institucional. Entonces, ¿qué es lo que hace que tratamos de que sea una institución un poco más reflexiva, más calma? No somos muy marqueteros. O sea, una metodología que usted implementaron que pensamos en esto. Y pensamos en esto. Y hoy día yo pienso que el punto porque la gente que ha pasado a Monte Carlo siempre tiene una historia con Monte Carlo. Y tiene un cariño con Monte Carlo porque es difícil que haya conflicto en Monte Carlo. Porque la regla funciona así para nosotros. Llegamos y practicamos. Porque la regla aquí es haciendo, aprendo. Hay que hacer, porque está hecho que una persona especializada en las partes particulares del área de ciencia del deporte te va a decir de que no se puede aprender cuestiones relacionadas al deporte, todo bizarra, todo teoría. Un profesional que va a desempeñar esa función laboral necesita imperiosamente haber experimentado por lo menos para hacer la demostración. Entonces, hay que vivir porque eso es lo que yo voy a aplicar. Por eso que dijimos que la parte competencial habla muy claro de que vos tenés que ser una persona cognitiva, es toda la disciplina que le vas a enseñar, toda la literatura tecnocientífica de su disciplina. La parte procedimental, ese es el saber. La parte procedimental es yo sé hacer, qué hacer con lo que yo sé. En las situaciones que se presenten y las particularidades y las individualidades de las situaciones que se me presentan. Y lo más importante que hoy inclusive enfatizamos con mayor énfasis es la parte actitudinal, porque yo noto que ese es lo que nos falta a los paraguayos. El desarrollo por esa parte actitudinal. Nosotros parece ser que ese es un campo de las tres dimensiones profesionales. El primero desarrollado es la parte actitudinal. Creo que voy a pensar de qué pasa eso.
Y yo creo que yo nunca quiero asignar que la culpabilidad sea de los docentes, jamás, sino que el currículum fue confeccionado de esa manera y no previó eso de que era una dimensión importante. Entonces, está contemplado en su plan de estudio, en su currículum, pero no fue ampliado en su desarrollo. Y hoy por hoy se nota, porque nosotros tenemos, por ejemplo, que gente nos agradece mucho y nos recuerda, por ejemplo, gente que está trabajando, por ejemplo, en esos, ¿conocen ustedes un barco transatlántico que son de turismo? No, decía algo que yo le dije a la gente: baila, canta, ríe. Acá no vamos acá no tenemos, nosotros tenemos que tener la parte actitudinal también. Uno dice, cuando me escribe, cuando me habla, me hizo recordar esa parte de que hoy me sirve, me dice. Que mucha gente es lo que abre hoy día las puertas sobre todas las cosas. Para ser profesional hay que conocer, hay que saber hacer, pero lo más importante es saber ser. Y ese saber ser es lo que nos hace diferente, que hoy el mercado exige. Nadie quiere una persona con una mirada gris, con un porte difícil. Quiere una persona proactiva, una persona que ponga energía, que mentalidad positiva, que sea un conquistador de personas. Yo también que nadie saludos y Especialmente en nuestra área, ¿verdad? Que tenemos que justamente nosotros proyectar una imagen, instalar una imagen motivante. Sí, sí. Entonces, tenemos que ser motivadores, porque uno no lo elemento de todo lo que está en una actividad física de alguna u otra manera, independiente de la actividad, nosotros tenemos que ser motivadores. ¿Por qué? Porque cualquier actividad física implica sacrificio. Y ese sacrificio debe ser acompañado. Por eso es que la parte actitudinal es fundamental hoy. Y tiene un campo, tiene una dimensión de la literatura muy amplia, que aquí estamos, parece todavía incipiente. Inclusive para hablar de una psicología deportiva. Hay buenos profesionales, pero todavía no encuentran el campo, todavía no se asienta como una disciplina, vamos a decir, de carácter en global. Son los equipos profesionales, muy profesionales, porque tienen presupuesto, contratan. Pero no llega todavía, vamos a decir, por ejemplo, a democratizarse hasta los últimos límites de nuestro deporte. o sea, da ahí la oportunidad también que el psicólogo haga. Es Yo otro creo que, punto también. claro, y yo creo que muchas veces nosotros limitamos esas cosas a cuestiones presupuestarias. Entonces nos olvidamos de desarrollar algo porque muchas veces cortamos presupuesto, porque es un profesional que tiene que ser rentado. Hay muy buenos profesionales ya en nuestro medio que tienen tremendo potencial y mucho que dar. Pero el gran problema se plantea justamente cuando en las contrataciones generalmente no le asignamos todavía la debida importancia. Pareciera ser que es una cosa complementaria, pero es una cosa fundamental. Y yo siempre en mi foro interno, en mi intimidad, suelo decir de que muchas cosas no hemos ganado porque no hemos desarrollado ese aspecto. La parte espiritual. Entonces no tenemos esa presencia, generalmente nos arrugamos, en los últimos minutos nos caemos, no podemos sostener nada. Es una cuestión actitudinal, porque corremos como ellos, tenemos la habilidad como ellos, tenemos más viveza, inclusive mucha habilidad, tenemos todas las condiciones, pero pareciera ser que ese pequeño detalle que falta. Seguir leyendo. No, pero está bien, porque también voy a seguir la área ese, porque a mí me encanta la NBA. Pero sí, yo también comparto contigo ese tema de vivir también lo que uno hace, ¿verdad? Porque yo siempre también pongo un punto que es, la práctica es mucho más importante que la teoría, pero no es solamente la práctica, vos vivenciar eso es diferente cuando vos como un profesor después le puedes dar a tu alumno, ¿verdad? Ahora, eh, cuando hablamos del inicio de Monte Carlo, profe, ¿verdad? Que vos decís que fue toda una estructura, fue todo un proceso que hoy es muy fácil hablar de la historia, pero la aceptación de la gente en el inicio, los profesionales, en esos primeros 2, 3, 5, 10 años de repente, ¿cómo fue eso, profe? Esa ya es la segunda fase, cuando empezamos en esa aventura serio. La primera barrera, vamos a decir, de dificultad que uno tendría que sortear, ya se planteaba en el ministerio. Por cuando en esos tiempos tenía una rigurosidad terrible, porque no había antecedentes. Entonces, ese es el problema cuando vos sos el primero en sentar las bases, pues, hay que decir que vos sos el primero que presentaste sobre ese tema, un ordenamiento. Entonces no había antecedente en Paraguay en esa cuestión. Entonces ellos generalmente hoy ya es fácil porque ya existe lo que se llama marcos referenciales. Marcos referenciales que vos podés comparar con otros países.
puedes comparar con instituciones a ver si tienen la orientación, los contenidos, la metodología. Y todas esas cuestiones que hace el currículum, puedes comparar hoy con una tremenda facilidad. Pero en esos tiempos no había esa posibilidad porque la disciplina era desconocida. Y en esos tiempos, entonces, porque cuando el ministerio, cuando uno presenta un proyecto y los técnicos pedagógicos, cuando hacen la revisión del proyecto, ellos tienen dos cosas en cuenta, lo que se llama primero forma, reunir las condiciones legales y formar el proyecto. Y el segundo se llama fondo, que viene a ser justamente el contenido y su veracidad, su utilidad. O si no, que vamos a poner cualquier cosa y ya va a aceptar. Entonces esa cuestión era discutida en esos tiempos. No fue difícil porque para que un proyecto sea aceptado muchas veces nos llamaba para interpelar, que era un proceso que te llama, te pregunta, ¿qué esto que pusiste? Hacer aclaratoria, hacer una nota. Entonces era una guerra que te den una resolución. Y ya cansado cuando conseguiste la resolución, ahora hay que convencer al mercado. O sea, pero y tardó salir de la... No tardaba, no era como ahora. Ahora pues esa solución en mes más, mes menos sale. Pero antes te llevaba mucho porque yo tenía que seleccionar, separar. Y por eso es que muchos años estuvimos solos porque nosotros nomás presentábamos el proyecto. No era fácil, sinceramente. Hoy hay muchas instituciones ya multiplicadas, vamos a decir replicadas, porque ya hay marcos curriculares referenciales que el ministerio puede revisar y así no y puede dar la solución, pero en esa época es difícil. Entonces, para nosotros fue muy difícil. Y en la segunda instancia, Que la gente... la gente, porque todos, yo pienso que es un fenómeno natural, ¿verdad? De que cuando aparece algo nuevo, siempre la sociedad está esa fenomenología de la duda, del temor, de la desconfianza. No se conoce quién sos, además está en una casita, es un poco difícil. ¿Dónde empezaron? Y empezó hoy en mi casa. Ah, ¿en serio? Sí, ahí empezó. De ahí estuvimos 2 años, de ahí nos mudamos, fuimos a Colón. Y en Colón estuvimos 12 años. Y de Colón Yo ya, sé que ya había empezado. sí, no, fue mi casa. De aquí a una cuadra queda mi carne de Monte Carlo, para ahí empezó. Y después de aquí nos vimos a Monte Carlo y hemos adquirido ya en esos tiempos. Queríamos adquirir el local de Colón, pero nunca pudimos por las cuestiones legales del local donde estuvimos. Ah, alquilar, entonces. Y fue alquilado mucho tiempo. Ah, Y no pudimos alquilar esos tiempos, entonces decidimos, porque aquí ya usábamos como una especie de campus de entrenamiento. No es lo que era hoy en nuestra infraestructura, sino que era así un poco más, un lugar un poco más natural. claro. Y bueno, y estaba esa dificultad para conseguir ganar la aceptación de la gente, credibilidad. Pero, ¿y cuál era la idea tuya, profesor? La visión, ¿cuáles cursos empezaba? ¿Dónde usted apuntaba? Porque capaz hoy es mucho más amplio, ¿verdad? Que en ese entonces, ¿No? Y en ese entonces el primero que porque fue director técnico el eje psicológico, ¿verdad? De la venta, vamos a decir, de esa propuesta, era de que tenemos que formalizarnos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la historia para entender de que cómo empezó, por ejemplo, el mundo del gimnasio. Se debe el 100% actual culturista. El culturismo trajo el mundo del gimnasio aquí en Paraguay y en muchas partes del mundo. Y antes era mal visto porque la gente no tenía esa cultura. Pero después la sociedad fue haciendo uso y convirtiendo en hábitos culturales esas prácticas del gimnasio de que no es que no podía hacer, sino que el culturismo es una modalidad de entrenamiento que se prepara para competir en su segmento específico que es el culturismo. Pero había gente en el gimnasio que no quería ser culturista, pero quería hacer uso de ese tipo de actividad. Entonces es lo que nosotros vimos, que el culturismo siempre va a estar ahí y siempre fueron los que sentaron las bases acá en Paraguay en el término del gimnasio. Nadie puede negar y nadie puede retarle ese mérito. Pero después había una población que no iba a ser culturista, pero que quería hacer uso. Entonces, Argentina estaba promoviendo en esa época un poco más fuerte lo que era el mundo del fitness. Pero era un fitness desordenado, no estaba dentro del contexto de lo que se llama la oficiografía. No está determinado qué profesional es que va a desempeñar esta función en este ambiente.
Entonces nosotros pusimos, somos el primero que tenemos para Paraguay la resolución, se llama instructor de gimnasio. Y después tenemos instructor de entrenamiento personalizado. Y se fue los primeros. Eso primero. Después tenemos instructor que fue de entrenamiento funcional, instructor de adulto mayor, instructor de hidrogimnasia. Todo era en el mundo instructor. Y la mayor búsqueda era que instructor Y y empezamos a inscribirse porque venían, hoy ellas son gente grande como yo, ¿verdad? Las primeras camadas. Y hoy están así cuando vemos, son grandes amigos, ¿verdad? Y se nos recordamos una experiencia. Así cuando he vivido contigo experiencia, ¿verdad? Nos conocimos en varios ambientes, nos vimos, vivimos cosas juntos. Entonces pareciera ser que esos tiempos se detienen. Esos tiempos nosotros evolucionamos, pero ese tiempo vivido juntos no evolucionó porque siempre estamos en ese mismo lugar y siempre somos amigos. Entonces ese mismo pasa con esa primera camada. Y hoy ya son gente grande, son voluntarios del gimnasio, son amigos míos, ¿verdad? Que vivo experiencia con ellos, recordamos siempre. Porque cuando Montecarlo empezó no tenía gimnasio, no tenía disco. Teníamos que alquilar otro gimnasio para hacer las prácticas. No es tan fácil así como uno ve que ya está así. y eso ya en Colombia. No, ya en mi casa. Cuando llegamos en Colombia, llegamos porque la Rochea se llamaba un amigo mío que era uno de los grandes preparadores del culturismo, un respetadísimo paraguayos. Era vecino mío justamente, entonces él hablábamos como una wea amigo muy conocido. Entonces fue al gimnasio y yo me iba al gimnasio. Era un gimnasio culturista, ¿verdad? Que estaba preparado para la guerra. ¿Verdad? Hicimos uso de ese hasta que después nos fuimos haciendo un poco más, ¿verdad? Y adquirimos nuestro primer tabla de equipo de gimnasio y tratamos de prestar los servicios. No es que fue un capitalista que llegó y puso todo, no, fue un trabajo de sedilantación donde hormiga, bajo los cambios, hasta llegar, porque resulta ser que hoy el mercado es tan maduro, el mercado es tan demandante en cuanto a su quilate de valores comerciales que grandes corporaciones están en nuestro medio prestando esos servicios, que antes impensado, pero hoy ya son empresas que están haciendo inversiones multinacionales porque quiere decir que el mercado consume. No hay secreto. Pero nosotros fuimos preparando en esa época, evolucionando, fuimos prestando muchos servicios, no fue tan fácil, ¿verdad? Porque tenía, así como estaba diciendo, que convencer a esa gente que nunca vio esta experiencia y generalmente, eventualmente aparece una cuestión así dentro de la pedagogía. Cuando uno tiene duda contextual, busca referencia. Y si no tenés tu medio dudoso, buscas fuera de los recintos tuyos. Dice, nosotros estamos muy manejados, antes venían argentinos, brasileños, a dar una especie de seminario. Y con ese nos manejamos nosotros muchos años. Yo investigué mucho para prestar el ministerio para justificar esa cuestión de instructor de gimnasio, personas. Me junté los cursos que se hizo acá que tiene que venir extranjeros, hechos nacionales, para capacitar en buena hora a nuestra gente, porque si no, no sabemos dónde estábamos. Le debemos mucho también a la escuela brasileña, a la escuela argentina. Yo recuerdo que mucha gente traía antes así, porque esa era la cultura, para que nosotros podamos formarnos en ese área de lo que era ciencia del deporte fitness. Notamos que teníamos que recurrir a fuentes externas, así de Mercosur, un poco más allá, un poco más acá, pero esa era la fuente. Hasta que nos constituimos nosotros y marcamos un poco la pauta en esos momentos, porque éramos la introducción, sí. Que el eje psicológico de justificación teníamos que éramos una institución que estaba habilitado por el ministerio, que el ministerio de tu país te va a certificar, que dura esto, que cuesta esto, y tratar de hacer ese trabajo de hormiga y ir convenciendo hasta que con el tiempo, después ya nadie pregunta a Monte Carlo si, porque te pregunta, ¿está reconocido el ministerio? Esa era la pregunta clave. Esa parece ser la pregunta más traumática, ¿verdad? De mucho tiempo. ¿Está reconocido? Porque dice reconocido, lo que el ministerio hace es habilita. De no reconoce el ministerio, te habilita. Entonces lo que tiene que decir es, está habilitado para el ministerio. Entonces en este caso, la pregunta siempre del millón fue, ¿verdad? Está habilitado. Y ese es lo que nosotros superamos primero, esa habilitación. Después Después ya fue. cuando los medios empezaron a constituirse en un recurso social de promoción, es cuando pudieron ver la resolución. Pero antes pues vos tenías una página. Antes no había página. No. ¿Y cómo le convencía?
Es decir, de que no es tan fácil porque siempre le estoy diciendo a mis hijos cómo fue la historia de Monte Carlo. Imagínate, mi querido Dudu, que las promociones hacíamos con mi señora nos íbamos y teníamos que tener unos panfletos y recorrer en cada gimnasio y decir, ¿sabes que tenemos un curso? Porque la televisión era muy caro y la radio estaba en otra cosa. Y entonces tú tenías que recorrer, imagínense. O sea que teníamos que hacer lo que se llama un díptico, tríptico, explicar todo. Y cada gimnasio, no importa dónde esté, si está en Ciudad del Este, no, íbamos a Ciudad del Este y empezamos a recorrer para que te conozca. Porque no, hoy día, por eso que te das cuenta que nosotros estamos usando un medio de difusión masiva ahora que está al alcance de muchas personas que antes era impensado. Sí. Por sobre todo el teléfono, las redes, para nosotros una cosa impensada. Te estoy hablando de 20 años, Ahora imagínate que está en esa época. 20 años atrás, entonces no había. Entonces vos tenías que ir a llevar el rítico, mostrar ahí, que vamos a estudiar y poner aquí el título que le vas a dar. O sea que era muy trabajoso. Y una lucha tenaz, ¿verdad? Porque no decaer en nada, porque nuestra primera carrera te conté que fue de técnico superior en fútbol. Nosotros fuimos el primero en Paraguay después de la EMEF. Solo la EMEF y nosotros veníamos. Otro no había. ¿Y cómo fue eso? Y tuvimos, bueno, creo que yo creo que aguantamos 2 años para darle su curso con estos alumnos. Y abandonado 12, quedó 11. Y el primer año estábamos desesperadísimos, caramba. Y me decía mi señora, pues una compañera me dijo, ¿será que van a dar esto? Y yo le dije, ten fe porque vamos a tener otra especialidad, porque solamente esa resolución tenía. Solo de técnico superior en fútbol en 2003. No teníamos otro. Entonces fue muy difícil, ¿verdad? Porque fue en tu casa. Sí, en casa. Y vamos a ver, y hay que tener fe. Y no había, no. Viste que vos solamente, y resulta ser que es una historia, pues, yo estuve en institución universitaria demasiado muchos años. Mi vida fue de educación, porque yo me especialicé en la parte curricular, hacer carreras. Ese es mi fuerte. O sea que yo conozco mucha gente muy buena en Paraguay que muchas veces no hace ese trabajo. Y vos tenés mucho curso afuera. Afuera, claro, porque para conocer, tú tienes que conocer las escuelas ajenas, para hablar un poco más con propiedad. Entonces, pero lo que quiero enfatizar, mamá, es que cuando uno está en esa situación, pareciera ser que uno pierde. Es la misma cosa, pasamos lo que todo emprendedor tiene que pasar, que tirar todo lo que tenés y luchar por él, ¿verdad? Y a veces te sentís debilitado, después o volvió otra vez a fortalecerte, hasta que pasaron los años, encontraron un problema y parece que te fortaleciste. Es cuando le entendiste a tu actividad, pienso yo hoy día. Pero yo no creo que, le digo a México, no quiero que estudies demasiado. Yo quiero que vos seas un emprendedor. Estudiar demasiado es bueno, claro, hijo, pero hoy ya no tenemos el tiempo. Quiero que estudies lo necesario para defenderte profesionalmente. El resto está en tu curso de emprendedor. Porque demasiado mucha gente tenemos con mucho tirate de estudio, mucho posgrado, mucho viaje, y no encuentro oportunidad. A mí me entristece eso. Entonces digo yo, necesito que la gente entienda, por eso es que una de las cosas que tenemos una materia que se llama emprendedurismo profesional, hay otra materia que se llama gestión profesional, que se le agregó eso porque necesitamos despertar a las personas. Que una cosa es lo que es tu certificación, que es tu respaldo curricular, tu respaldo profesional. Pero después empieza la verdadera guerra, que es el mercado donde vos vas a estar con la calle. Puede ser, ¿no? Y ahí es cuando uno decide si va a ser dependiente o independiente. Y ese tomar la vía del independiente es ser un emprendedor. Y eso te demanda un esfuerzo que solo el que vivió conoce y te puede hablar con propiedad. Es tan fácil muchas veces, ¿verdad? No sé, conformar y escribir opiniones fáciles, conformar juicios sobre la gente porque no viste su intimidad. Entonces, para verte tu emprendimiento, no creo que sea tan fácil esto, porque todo fue difícil, todo fue pensado, planificado, sacrificado, mucha historia. Bueno, nosotros no somos la excepción, ¿verdad? Pero tiene una particularidad que el emprendedor generalmente aprendió a caerse y a levantarse, y aprendió a caerse, a levantar, y sucesivamente. Y después la caída no le hace daño, y cada cosa se repone. Tiene un espíritu
O sea, que perfeccionó la resiliencia, vamos a decir, en el sentido de que Acostumbrada a vivir. no, porque Sabe su ese es el mundo emprendedor. ¿Entendés? Porque yo siempre digo a la gente, yo quiero que vos seas un emprendedor con el hecho de que te fogues temprano y decirle a la gente que tiene que atropellar las calles. ¿Por qué necesitamos ser conquistador de personas, conquistador de esto? Porque el mundo nos exige hoy abrirnos. Ya no es como antes que mis quilates de estudio me respaldan y eso hace que yo sea bueno. Hoy ya no. Hoy habrá gente, por ejemplo, que con poco menos de estudio fueron más lejos y otros con gran estudio no fueron a ningún lado. Pero ¿qué pasó ese? Y el concepto cambió y tenemos que adecuarnos en eso. Entonces, yo digo a la gente generalmente que el emprender, yo pienso que primero ya te hizo un ganador, por eso lo que te da el coraje de hacerlo. Y cuando concretas un día, yo siempre digo así jocosamente, ¿verdad? Por eso cuando una persona logra finalmente de mal humor cuando lograste algo tener un mal humor, cuando la gente lo dice con tanta facilidad, porque solo vos sabes el sacrificio. Y entonces te es difícil. En mi caso, por ejemplo, hoy siempre digo eso cuando miro, hay instituciones, por ejemplo, con una tremenda facilidad ya tienen resolución. Y ellos no pasaron la historia de que vos tenés que discutir con la gente del ministerio para que te... como si fuera que usted abriera la puerta. Pero es que es así. No importa quién pueda estar en mérito, no hay para volver a petulante ni vanidoso. Pero ¿Qué pasó? esa fue la historia de Monte Carlo. Todas las resoluciones, las bases curriculares de Monte Carlo, todos. ¿Por qué? Porque teníamos que tener, siempre expliqué yo de que para que vos evaluar un currículum, y ahí está en duda, tanto no sé, si sea la parte programática está en duda, vos tenés que recurrir y dice fuera del marco de referencia, buscar referenciales para comparar. Entonces, hoy día hay muchas instituciones donde se puede comparar. Hasta por la red social. Hoy tenés YouTube, que es una fuente, siempre le digo a la gente, justamente es una de las cuestiones que estaban preocupados en la parte de la Academia Monte Carlo, en el sentido de que queremos dotar al estudiante de esas capacidades que le van que están necesariamente requeridas en el desempeño laboral. No queremos mucha teoría, demasiado amplio, demasiado, o sea, preparar para la realidad, pero esa es la parte técnica, prepararle para la realidad y sea un buen desempeño. Y muchas veces en ese afán, porque la gente para hoy no quiere hacer porque necesita laboratorio. Necesita invertir mucho en infraestructura, equipamiento, laboratorio y el espacio físico cada día es más caro. Y es un mundo que no exige cualquier tema. Yo hablé mucho, ¿verdad? Son 23 años de historia. Cuando viene un amigo yo me siento suelto así, hay muchas cosas que decir, ¿verdad? Y me hace, siempre viste cuando una... Pero, o sea, que da gusto escuchar. Porque realmente hoy vemos la realidad del instituto y también vamos a hablar de lo que vos esperar para el futuro, pero entender la historia, ¿entendés? Yo que ya fui estudiante acá, ahora ya estudié y voy a volver a hacer curso, entonces yo te digo, uno está seguro que está en el lugar correcto, porque ahora conociendo más la historia se da cuenta que en Paraguay, como si fue la primera institución y la que está siempre un paso adelante. ¿Verdad? No fue porque yo estudié acá, porque vos me estás contando la historia, la verdad, ¿entendés? Entonces, bueno, son 23 años de historia y hay muchas cosas que hablar, pero si hablamos hoy, entonces, profe, de la realidad de hoy, ¿qué es Monte Carlo hoy? ¿Cuáles son los cursos que seguramente tendrá cursos nuevos? La infraestructura mejoró y, como te comenté, era un año no venía acá y esto que está mejoró muchas cosas y obviamente va a seguir mejorando. Entonces, contame primeramente del presente, profe, ¿verdad? ¿Qué son los cursos hoy? La metodología sigue la misma, la visión que usted aprendieron en esa caminata, ¿verdad? ¿Cómo usted está hoy, verdad? Bueno, lo que tenemos que entender es que yo y todo lo que tenemos que entender es que hoy día el ciclo de las cosas, la evolución es violenta. Ya no es. El ciclo de los productos hoy día se acortaron todo. Ya nada es permanente en el sentido de que, para que te haga una idea, un vehículo, para dar un ejemplo así burdo, pero muy útil como gráfica, los vehículos cambiaban de modelo cada 5 años. Hoy día cambia cada 2 años y dentro de cada gama viene 5 más modelos de gama dentro del mismo, para hacerte una idea.
Entonces uno no sabe, y en los siguientes 4 años ya va a salir otro modelo y que vos tenés ya es viejo, eso es ciclo de vida. Eso acá también exige eso cualquier año. Exige el ciclo de vida, ese es el fenómeno, lo que viene a ser la velocidad de cambio que tenemos. Imagínense que hoy por hoy, creo que estamos hoy el 1. Uno. Bueno, hoy estamos hablando contigo en este programa, ¿verdad? Y hoy el boom que la gente no sabe cómo tomar la inteligencia artificial. Y todo pareciera ser que vino un cucú, ¿verdad? Que no sabemos realmente porque yo hice una primera experiencia y quedé, no sé, pasmado, vamos a decir así, para no decir, porque es un shock lo que va a hacer esto, lo que va a aportar, lo que va a hacer, lo que va a revolucionar esto. Entonces, ya hay un nuevo eje, un eje mundial que va a empezar a determinar las cosas y los cambios. ¿De qué sirve que yo, Monte Carlo, nosotros queremos ir así? Ya no funciona. Hay que adecuarse, actualizarse, ¿verdad? Actuar esas. No, ya no es innovación, hoy es cambio brutal. Y prepararte por lo menos para entrar en esa espiral de los cambios y acompañar un poco ese trabajo. Nosotros estamos abocados ahora, por ejemplo, en subir a otra categoría. Monte Carlo tiene su madurez. Monte Carlo es muy sólido. Y siempre trato de justificar sin ningún tipo de espíritu vanidoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que le hace sólido a Monte Carlo? Y siempre ese tratar de mantener esa integridad ante la sociedad y ante la gente que rige el ordenamiento en tu país, que es el ministerio. Con el ministerio y con la sociedad. Nosotros no podemos decir que somos los mejores ni los peores. Solo queremos decir que nuestra huella, nuestra trayectoria, el juicio que la gente se conforma al hablar de Monte Carlo. Entonces, ese es lo que sirve realmente. Entonces, ¿qué posición estamos ahora para evolucionar? Nosotros tenemos poco ya que evolucionar en infraestructura. Tenemos todos los equipamientos necesarios, lo más novedoso, lo más actualizado posible. Siempre estamos en ese. Pero Monte Carlo tiene un techo. Y el mundo de Monte Carlo está ahí que tiene que evolucionar. Entonces nosotros estamos ahora gestionando ya un campus fuera de la región, y al otro lado Villate. Ya estamos viendo entonces para evolucionar a otra categoría y otro espacio y a otra cosa. Entonces, esos son los grandes desafíos, proyectos, desafíos que tiene Monte Carlo que se vienen. Porque nadie puede dormirse en los laureles. El mundo dinámico nos exige hoy una actualización permanente, adaptarnos a esos nuevos conceptos que vienen, ¿verdad? Y siempre respetar sobre todas las cosas, no juzgar, sino respetar. Yo quiero entender las cosas cuando no quiero juzgar, quiero entender las cosas, porque muchas cosas acontece la actividad física y dice, fulano dice tal cosa. Entonces yo siempre suelo decir, si uno se especializa en la parte pública, entiende, eso se llama una proposición y hay que respetar. Ahora, el mundo usa cuando se convierte en convención. Convención, ¿qué quiere decir? Que en un lugar de profesionales fue presentado, explicado, debatido y demostrado su utilidad. Entonces el mundo toma como una herramienta imperenne. ¿Qué quiere decir eso? Que va a valer todos los tiempos. Se convierte entonces en principios y fundamentos. Entonces ese es de uso mundial. Entonces vamos a poner, Y la gente empieza a desarrollar, estudiar eso. y te vas agregando más cosas, pero el principio, el fundamento de eso. Entonces, vamos a suponer una cosa que nunca va a cambiar. Los contenidos de la parte principal del docente puede cambiar, pero entrar en calor y vuelta a la calma no va a cambiar, porque es un principio fisiológico. No es que yo quiera ni fulano quiera. Y eso ya se demostró que tenés que hacer entrada en calor cuando tiene la actividad, hay que hacer vuelta a la calma. Ahora no importa que se entrene en forma intermedia en la parte principal, sí es discutible. Pero esos son protocolos y son principios de convenciones. Entonces, cuando nosotros tenemos bombardeado ahora en YouTube, por ejemplo, demasiadas informaciones que no tienen fundamento. Es muy bueno graficado y para aprender la parte kinestésica, la parte de movimiento, pero no te explica el verdadero fundamento, el verdadero principio de las cosas. Por eso que yo digo que es una fuente, una bibliografía riquísima que nos presentan hoy esta tecnología mediática,
Pero hay que tener en cuenta, siempre trato de clarificar ese concepto de que una cosa es cuando tu fuente es recreativa, otra cosa es cuando tu fuente es informativo y otra cosa es cuando tu fuente es formativo. Tres cosas de recreativo, informativo y formativo. Entonces, el primero generalmente alegra y es muy alegre, muy carnaval. Y da gusto verle porque te presenta una manera de información. Y el otro se dice, o se hace de esta manera, esta es una nueva propuesta, pero nadie se responsabiliza por él. Ahora, cuando es una formación, por eso que es aburrido la parte formativa. ¿Por qué? Porque te quiere explicar todos los principios, fundamentos para exponer su concepto la persona que hace la propuesta. Entonces, vos podés leer 3 libros. El libro es recreativo, el libro es informativo o el libro es formativo. Por eso que hay que calificar la fuente. Por eso que muchas veces no entiende la gente, a veces que cuando la gente no está formado todavía en una racionalidad un poco más consolidado, cualquier cosa de ahí piensa que es cierto. Y porque él vio una fuente recreativa, una fuente informativa. Lo que hay más son fuentes informativas, pero nadie se responsabiliza por ello. Ahora, una información formativa, entonces se justifica porque te quiere hablar primero toda su historia antecedente y después te pone lo que él quiere hacer. Ya se pone aburrido porque no tiene la figura. Generalmente tiene coordenadas cartesianas para mostrar comportamiento, promedio y explicar mucha explicación. Entonces, esas cosas, por ejemplo, es tan importante hablar porque no se encuentra mucho espacio para hablar de esto. Yo creo que Esa es la idea del podcast. sí, yo creo que haces también porque muchas veces tenemos que juntarnos en unidades como usted, todos los profesionales, y debatir. Quizás que vamos a sacar grandes conclusiones que le va a beneficiar a la sociedad y al país. Tenemos que ser más unidos. Resulta ser que acá en el país hay demasiados buenos profesionales que muchas veces no encuentran el espacio, no tienen la oportunidad o son subvaloradas. Y hay tremendo potencial para dar muchas cosas para dar, pero no tiene espacio. Y muchas veces pareciera ser que son menoscabados, no entiendo cómo funciona, pero yo a veces siento con muchos profesionales, colegas, ¿verdad? Y que tienen tanto potencial y pareciera ser que no encuentran su espacio en su tiempo. Solo solta todo lo que aprendió. Pero hoy con las actividades como ustedes hacen, él tiene oportunidad también de dejarse conocer un poco mediante usted. Y yo creo que todo lo que está en deporte tiene que tener una función de que tiene que juntar a los profesionales y recabar opiniones, lo que se llama de base. ¿Qué piensan ustedes? ¿Y dónde están ustedes? Porque muchas veces la autoconciencia se genera cuando uno hace autoanálisis. Porque uno cuando se da cuenta, no estoy haciendo bien las cosas, estoy llegando tarde y corregir cosas. Y acá hay muchos profesionales que pueden dar tanto en organizar, dirigir, formar. Yo conozco mucha gente también y respeto. En mi opinión, respeto mucho a muchos profesionales porque el indicador que tengo, ¿qué está haciendo un ser exitoso? Entonces quiere decir que vos tenés cosas que puedes enseñarle porque sos una persona que hace y sos exitoso. El sentido común es el primo de la lógica. Si vos sos exitoso, entonces vos vas a poder. Yo digo, hoy a mis 60 años, puedo decirle a la gente, a cualquiera no le digo, sé que aprendieron contigo. Y antes de los 30 años me es difícil pronunciar esa palabra. Que yo no más creí que sabía todo. Pero hoy a cualquiera le digo, sé que me enseñaste algo. Sí, aprendieron contigo, me enseñaste. Tengo esa libertad de decir, porque uno se da cuenta que nunca sabe todo. Y te descuida y se cree que no sabe lo mucho. Entonces tampoco yo escapo de Yo leí algunos libros, porque algunos estudios que dicen que a partir de los 35 a los 40 años es cuando una persona tiene su madurez mental. O sea, donde empieza la madurez mental. Y tiene mucho que ver con la experiencia que tiene ya de 35, 40 años, ¿verdad? Pero depende de la gente que... yo supe decir, pero lo que generalmente justifica en un rango estadístico son los promedios. Porque los desvíos bajan más, desvío positivo o negativo, pero hay un promedio. Y la estadística era así como una disciplina que manejar su comportamiento de promedio para ver patrones.
Entonces suele decir la gente, de 20 a 30, de 20 a 30 años, generalmente nosotros empezamos a calentar los motores y empezamos a tratar de corretear. Imagínense así hacer una comparación literal así con un avión que va a despegar, la vida de un avión. Entonces, entre 20, 30 años, ¿no? Quiero que acá andamos motores, no importa cuál esfuerzo pusiste, porque probaste revertir los motores en el suelo. Y 20 a 30, de 30 a 40, empezaste a corretear la pista. Hiciste los motores plenos, todavía no decolaste, todavía no subiste. En 40 y 50 decolaste. Imagínate cómo funciona. Los promedios mundiales, te estoy hablando, no, 40 y 50 vos descolar. Parece que tu esfuerzo es pleno para conseguir vuelo. Y cuando llegas a los 50 hay una paradoja. Parece que voy a empezar tu crucero. Y ahí, Como que aprovechar esto. ahí parece que todo es más fácil. Porque gastas menos, tenés muchas cosas menos que dos. Parecía que tiene la racionalidad. Especialmente cuando dijiste, yo creo que a los 35 años, como dijiste, que es un evento. Y ese evento solo yo así figurar eso de que vos pues sos una persona, una caldera de hormonas hasta los 35 años. ¿Y qué suele decir? Está en estado instintivo. Mira, qué beneficio lo que te está demostrando. A los 40 empieza a disminuir la parte instintiva, tu parte animal, y gana más espacio, porque luego siempre tuvieron. Pero en eso hasta los 30 años aproximadamente ganó siempre tu parte instintiva. Por eso te vos sos violento, todo atropellador, todo muchas cosas. Te estrellas inclusive. Pero cuando llegaste a los 35, 40 años, empieza a tomar espacio de la racionalidad, más pensantes. O muchas cosas de carácter fisiológico también, ¿verdad? Muchas cosas, así como dijiste, la evolución del tiempo, la experiencia mismo colabora mucho para conformar un juicio. Digamos, Pasa los 40, 50. y a los 50 y vos sos realizado, es cuando la gente, vos, mira, siempre sos realizado, y tiene casa, tiene hijo, amiga, tiene familia, tiene hijos, es muy estable, y le encontramos muy estable comiendo. A veces, no, no, y siempre me decía así, yo tengo la gente que estaba cuidando tranquila, y decía, ¿en qué último anda? Así lo que no tu tiempo. Así que la otra vez con el resto va comiendo, y yo me adormecía, y vos sabés que podías comer mejor en tu casa. ¿Verdad? Claro, podías comer no estoy haciendo la tecnología, nada. Pero vos podías hacer mejores cosas con ese dinero que vas a gastar, podías hacer mejores cosas en tu casa, más rico y mejores, y más candito, porque yo sé que vos saliste, querías ir, vos sabés que yo me voy a tomar café, que nunca tuve tiempo antes para tomar. Y me hace tan cafetería. Y mira, mi señora a veces no hizo, hizo una cafetería y tomó un café. Que parecía que no, caramba, esto es producto ya de la humedad, del tiempo, del atardecer, del gris. Siempre estoy hablando de esas cosas. Para tratar de entender. No, pero no, yo sé que somos productos ya del tiempo. Y de todos esos factores que concatenan toda tu vida, ¿verdad? Pareciera ser que somos productos, pero son mucho más tranquilos. En mucho tiempo me cuesta hablar contigo de estas cosas. Quiero ser más mecánico, quiero ser más estructurado, así, quiero ser más técnico. Hoy día ya, cosa que prefiero convivir mucho tiempo en otra época con traje. Hoy quiero vivir todos los días así como vos estás, y quiero tener remera, quiero tener un gym, quiero tener un cómodo, ¿verdad? Y el mundo ha cambiado. Y yo creo que la realización de la persona precisamente no es cuando él tenga mucho, sino que aprenda una vida buena, una vida equilibrada, una vida de bienestar. Yo siempre digo eso también, porque para mí el punto clave en varias situaciones de la vida es equilibrio, tanto mental como físico y muchas veces espiritual también. Yo digo que para un lado siempre se reunir un grupo es demasiado y para el otro lado es poco. Yo creo que el equilibrio, cuando no sé qué edad, llega un momento, solo entiende eso y veo que acepta mejor una derrota, no pasa mejor por una situación, también tampoco no cree que es ídolo cuando está en la victoria. O sea, yo al menos me voy a seguir con eso. Bueno, y para tener así el estudio de las cosas que desde punto de vista curricular así. Hay tres factores que vos, en realidad que son cuatro factores, pero tres son los principales. ¿En qué tiempo? Segundo, ¿en qué espacio? ¿Con qué población? ¿Y qué factores? Cuatro cosas tenemos.
que terminen toda la historia que vos quieres saber algo, tienes que poner esas 4 cosas. Primero tienes que hablar del tiempo. ¿En qué tiempo? Hay un programa de tiempo de la civilización. Segundo, ¿dónde? Y el tercero, ¿quiénes? Y después, ¿qué factores? Y vos querés estudiar, por ejemplo, cómo fue la política del 1900, cómo fue la política europea. Tienes que poner esto. Tienes que decir en qué tiempo, y además en qué territorio, y qué población, y qué factores. ¿Qué intervino sobre él para modificar el fenómeno social? Entonces, pero ese no nos escapamos también nosotros. También tenemos nosotros nuestro tiempo, nuestro territorio, porque nadie va a decir que mientras vayas madurando, pareciera ser que amas tu casa. Y antes amanece un domingo y yo me agarro un calzado y acá abajo bajo la axila y toco jugar yo fútbol. Pero hoy día hago eso sí en otros momentos, pero me preocupa cuando mis plantas agarran, por ejemplo, hormiga. Más una boludez, ¿verdad? Pero eso es importante en tu casa. Pero te cuidaste. No, no, pero vos cuida tu casa. Toda esa cuestión me parece que antes ni siquiera estaba en tu código, empieza a ser relevante. Así como apreciar una buena comida y una de las cosas que siempre digo es que la cosa que dijiste ahí, el equilibrio, pero para un concepto así un poco más filosófico, es la armonía. La armonía puede estar en paz con todas las cosas, ¿verdad? En todas las dimensiones. Estar en paz con todas las cosas en todas las dimensiones. Y una de las cosas cuando vos dijiste, nombraste, estoy aún asumiendo como pecador, yo un poco hablo con el que está arriba. Después yo me suelo hablar conmigo mismo. Hablo con mi familia. Trato con mi trabajo, trato con mis semejantes y con el mundo entero. Esas son dimensiones. Ahora pregunté, ¿con quién estoy bien y con quién estoy mal? Una de esas dimensiones se desequilibra y vos te desequilibras, te desarmonizas y empiezas a tomar lo que suele decir unos ejes psicológicos que modifican mucho conducta y mucho comportamiento. Entonces muchas veces para mí es importante, me gusta cuando la persona interpreta eso, que para mí es importante el equilibrio, para mí es importante la armonía. Esos son anclajes, son ejes psicológicos que nos ayudan a nosotros como partir de ahí para gestión, conducta, comportamiento. Bueno, pero y para ir cerrando nomás, de repente para dar un resumen nomás, ¿verdad? Los cursos yo creo que ya lo dijiste, ¿verdad? Si quería comentar un poco todos los cursos que tiene hoy y obviamente los que están por venir, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos, Monte Carlo tiene, déjame comentar también de que nosotros tenemos otra institución de Ser Más, se llama otra institución que se está evolucionando acá al lado, acá al lado, que tiene todas otras áreas aquí. Pero vamos a hablar en particular de Monte Carlo, ¿verdad? Monte Carlo tiene la primera carrera en Paraguay de preparación física deportiva. Técnico superior de preparación. Es la primera en Paraguay, la primera resolución se puede ver por todos lados. Yo la hice y es muy buena. Formalmente Paraguay es el primero. En Paraguay y Monte Carlo presentó las bases curriculares para técnico superior de preparación física deportiva, que da una certificación intermedia al primer año que sos entrenador en preparación física deportiva, el segundo año te da para técnico superior. Que ahora justamente la cuestión de la APF y todas las cosas es útil porque para primera te exige que tenga el registro APF, entonces tenés que ser técnico superior y es justo. Lo bueno sería que todas las instituciones que prestan ese servicio, esa categoría, tengan acceso. O sea que con eso en el requisito. No, con técnico superior tiene requisito para irse a la APF presentar y tiene que dar a técnico superior. Con entrenador, vos entrenador de campo. Vamos. Ahora quiere asumir el equipo de responsabilidad y ya no mires hasta llegar a las selectivas. No. Hoy llegar a las selectivas con eso. Entonces nosotros tenemos hoy nuestra carrera principal, nuestra carrera estrella, vamos a decir, son entrenadores de gimnasio, personal trainer, funcional y preparación física deportiva. Okay. Nutrición deportiva. Okay. Estas son las carreras fundamentales, pero después tenemos otras que son, por ejemplo, lo que son más periféricos, por ejemplo, tenemos Correnial Pro, viene a ser... Sí, he visto. Sí. Tenemos son especialidades que se van dando interna. Pero esas son las especialidades, ¿verdad?, que nosotros estamos dictando y que ponemos todo nuestro empeño, como siempre, para dar la calidad. Yo no sé si hacemos lo correcto, ¿verdad?, porque es una perspectiva mía. Pero como vos, una especie de free, vas a recibir la información, pues te das cuenta que estoy haciendo algo. Y si hay algo que es cuestionable, caramba, hay que aceptar, hay que tener esa libertad de decir, ahora me va a mejorar. Por eso muchas veces la gente tomamos mal cuando la gente nos critica. Pero a lo mejor te dio una información válida de la persona que te criticó, porque algo no está haciendo bien.
o de la perspectiva de él o de mucha gente no está cumpliéndose. También está un indicador para que vos tomes conforme al juicio y solucionar problemas. Entonces, Perfecto, profe. Bueno, yo siempre cuando estoy por cerrar, profe, yo le digo a mi invitado que deje un mensaje a la gente que nos sigue, ¿verdad? En ese caso, de repente hay un alumno, hay un profesional, hay alguien que quiera venir a Monte Carlo, ¿verdad? Yo siempre digo también la importancia de estar actualizado, de hacer un curso, aunque vos sea profesor de educación física, siempre hay cursos, ¿verdad? Como si fuera en especializaciones, entonces, que pueda dar ese espacio otra vez que tenemos nosotros para esa gente, un mensaje, ¿verdad? Para que realmente ellos entiendan la importancia de hacer todos los cursos que Monte Carlo tiene. bueno, yo siempre tengo, cuando un poco tengo la oportunidad de expresarme, por ejemplo, a una colectividad determinada, especialmente la gente que estamos en la actividad física y en deporte. Yo primero quería decir que nosotros los paraguayos tenemos que elevar nuestra estima. Nuestra autoestima es importante. ¿Y en qué sentido? Si no necesitamos dialogar entre todos, necesitamos. Siempre dije, no sé qué pasa cuando estamos hablando, que me parece extremadamente necesario tomar el mensaje, decirle que tenemos que crear unidades en donde podamos sentarnos nosotros y discutir. Nadie dice que tenemos que poner nada de acuerdo, pero el hecho de discutir, el hecho de estar en un momento juntos y hablar, muchas cosas buenas se proponen. Estamos muy aislados, mucha gente. Yo te hablo. La unión entre... Nosotros estamos muy aislados. Por eso es que nosotros somos vulnerables en muchas cosas, en otras culturas. Porque nosotros parece que no nos autovaloramos. Parece ser que cada uno tiene una estima particular simulada. Deberíamos ser unos espíritus más patriotas, más nacionalistas. ¿En qué sentido le digo que un mensaje lindo de mi parte para todos los colegas que Monte Carlo está, tiene puerta abierta? Nosotros tenemos auditorio. En el tercer piso tenemos auditorio para usar para todo lo que las convenciones quiera hacer para la gente. El auditorio es rentable, pero si viene colega y para discutir problemas, puerta abierta, le pueden usar. Para 120 personas cómodamente sentados con toda la tecnología necesaria. En el tercer piso tenemos todo. El auditorio está a disposición también. Está a tu disposición cuando quieras. Y cuando ellos quieran usar. Y siempre le digo a la gente, lo que dijiste, pues es una cosa, no estás prediciendo nada, estás diciendo de que necesitamos, aunque ya haya estudiado siempre, estar un poco en ritmo, actualizándote, estudiando y siempre hurgar con lo más novedoso, porque si no, no va a dejar. Y no hace falta que yo te diga nada, porque sentido común, no ganamos más nada. Algo no está funcionando. Entonces tenemos que tener esa mea. No culpa, pero análisis de si algo no está funcionando bien. Y yo recuerdo cuando vino alto rendimiento, cuando España hizo, las tres universidades hizo alto rendimiento, ganaron todo. Fórmula 1, básquet, tenis, salieron campeón del mundo. Natación, yo recuerdo todo lo que siguieron, toda esa camada de ese alto rendimiento, sabe que se puede ganar en algún. Cuando empezaron a modificar ese programa y hicieron híbrido, no ganaron más nada. Pero ese programa era para ese momento. Y después teníamos que actualizarlo y cuando actualizamos ya se actualizó. Le agregamos cosas más, porque cada cosa también llega en su justo momento, porque vos podés ser buen técnico, pero no llegaste en el equipo en el mejor momento. Como así también tener buen plantel y el técnico no es tan bueno, no, su forma de las cosas diferentes. Bueno, te das cuenta que se conjuga eso es un valor. Bueno, eso quiere decir, ¿verdad? Alargando un poco lo que dijiste, la oportunidad de que yo soy una persona de dialogar, soy una persona de mucho diálogo y soy una persona que es muy abierta. Porque hoy ya no tengo mucho que arrebatar, yo tengo más cosas que dar y de recibir entre gente y hablar. Me gustaría, entre mucho profesional, cuando me inviten, yo estoy libre de hablar. Necesitamos eso. Dos, y siempre buscar entre nosotros que nuestra estima puede estar justamente capacitando para proponer nuevas cosas, nuevos conceptos. Siempre estamos esperando recetas de afuera. ¿Cuándo nosotros? Eso es lo que es. Entonces, una de las cosas, por eso que Monte Carlo, por todos lados, dentro de su modestia y todo lo que quiera se puede, tratamos de aproximarle a todo. Y siempre con un buen cultivo espiritual, porque eso nos hace libre en muchas cosas.
Perfecto, profe. Bueno, creo que quedó bien claro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo estoy seguro que toda la gente que va a seguir el podcast, ¿verdad? En redes sociales, en YouTube, Spotify, cada entrevista completa, Instagram, TikTok, siempre tenemos unos tiempos, ¿verdad? Para la publicidad. Pero bueno, ese es el primer episodio. De por ahí más adelante vamos a tener un segundo episodio. Así que una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirnos las puertas. Y nos quedamos entonces para... De hecho, yo voy a venir a hacer más cursos contigo, ¿verdad? Pero vamos a quedar esa puerta abierta y para un segundo episodio, pues. Con mi gusto, yo al contrario, yo le agradezco mucho que haya venido a nuestra casa y venir en tu casa, no a nuestra casa, venir en tu casa y dar otra oportunidad también para compartir un poco con la sociedad, ¿verdad? Muchas veces que no nos conocen y por tu medio, por tu esfuerzo también nosotros debemos llegar. Y yo le agradezco mucho por una cuestión, un trabajo loable hacer esto, porque vos sos una persona que trabaja en nuestro país y está haciendo algo por nuestro país. La pregunta es cuándo nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Venga, Le agradezco mi Alex y mi esposa y está, que la bendición siempre alcanza a usted, a tu familia, a todos los profesionales, a todos los que somos paraguayos, ¿verdad? Porque necesitamos. muchísimas gracias igualmente, profe. Así que quedamos acá con más un podcast con